Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión de control de acusación en el expediente 19-2021-21. Siendo las 15 horas con 5 minutos, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, hoy miércoles 18 de septiembre del 2024, a cargo del juez Chequel Soria, va a llevar a cabo la séptima sesión de la audiencia correspondiente al control de acusación en el expediente ya mencionado. En el proceso seguido contra don Julio José Lanasca Ricaldi y otros por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico y otros sin grave violencia. La audiencia además está siendo registrada en audio. Voy a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Buenas tardes, señor juez supremo y con todos los presentes por el Ministerio Público, Verusca López Aragón, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con demás datos ya señalados en la sesión inicial de esta audiencia. Se congeló la imagen del doctor Checklin. Un momentito, doctora. Gracias, doctora. Disculpe que se me fue unos minutos el internet. Por la defensa de la Procuraduría. Señor magistrado, muy buenas tardes. Señorita fiscal, señores abogados. Por la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios, el abogado Ronnie Fernández Vázquez, con demás datos que ya obran en autos. Muchas gracias. Gracias. Por la defensa del señor Lanasca. Señor juez supremo de investigación preparatoria, muy buenas tardes. Lo saluda el abogado Julio José Lanasca Ricaldi con CAL número 27.183 y los demás datos ya referidos en audiencias anteriores. Muchas gracias. Gracias. Defensa del señor Rodríguez. Defensa del señor Salaverry. Buenas tardes, señor juez supremo, con todos los presentes. Le saluda el abogado José Enrique Valdarpio, registro CAL 35597, defensa del señor Domingo Salaverry, ratificando los datos de las audiencias previas. Muchas gracias. Gracias. Defensa del señor Yavilla. Señor magistrado supremo, muy buenas tardes, representante del Ministerio Público, colegas y presentes. Jefferson Pumaquiste, abogado, con registro en el Colegio de Abogados 91088, con demás datos precisados en sesiones anteriores. Muchas gracias. Gracias. Defensa del señor González. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes, señorita representante de la Fiscalía, colegas de la defensa, representante de la Procuraduría, Ricardo Rafael Arnau Venegas, abogado con colegiatura 7601 del Colegio de Abogados del Callao, en representación de Miguel González Huacate. Gracias. Defensa del señor Cusalegui. Sí, muy buenas tardes, señor juez de investigación preparatoria supremo. Muy buenas tardes con la representante del Ministerio Público y con todos los presentes. En representación del ciudadano Jorge Paul Cusalegui Tello, yo soy el abogado Pablo Simón Alarcón Andía, registro CAL 71003 y ya los demás datos que han sido consignados en las sesiones anteriores. Muchas gracias, señor juez supremo. Gracias, señor. Por la defensa del señor Paredes. Muy buenas tardes, señor juez supremo y colegas presentes. Acude a su judicatura el abogado Ricardo Johnny Hernández Medina, defensor público de Lima Centro, y demás datos ya consignados en las audiencias precedentes en defensa del ciudadano Gianfranco Paredes Sánchez. Gracias. Cristian, la defensa del señor Rodríguez ya se conectó. No, doctora, aún no. Estoy en coordinación, doctora. Bien. Se espera unos minutos, por favor.
Buenas tardes, Alexa Mesa. Ok, doctor, listo. ¿Listo, Cristian? Sí, doctor, ya ingresó la doctora. Ya. Por favor, ¿se puede acreditar la defensa del señor Rodríguez? Su micro, doctor. Disculpe. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes a todos los presentes. Defensa técnica de Javier Rodríguez. Mi nombre es Alexa Sofía Mesa Quispe, con registro del Colegio de Abogados de Lima 95835 y los datos ya consignados en las audiencias anteriores. Muchas gracias. Ok, gracias, doctor. ¿Alguno de los que estén presentes, de sus patrocinados? Señor Paredes, me parece, ¿no? Sí, doctor, muy buenas tardes. ¿Puede acreditarse, señor Paredes? Sí, doctor, con su venia, muy buenas tardes. Y muy buenas tardes con todos los presentes. El imputado Gianfranco Martín Paredes Sánchez, identificado con DNI 44-23-90-64, con los demás datos consignados por mi defensa, doctor. Gracias. ¿Se encuentra alguno más? Sí, doctor, si me permite, con su venia, quiero solicitarle antes del inicio de una audiencia, una constancia de participación, porque tengo igual a las 3 en otro despacho fiscal una diligencia, por favor. Ya, ok. Cristian, ahí le hace llegar su constancia al señor, por favor. Gracias, señor magistrado. Gracias. Bueno, si no hay ningún otro imputado presente, vamos a continuar con la resolución que resuelve las observaciones formales formuladas por las defensas. Resolución número 5, Lima, 18 de septiembre del 2024. Autos vistos y oídos en audiencia pública de control de acusación, sesiones 2, 3, 4, 5 y 6, debate y observaciones formales y considerando hechos de imputación fáctica, materia de imputación. Conforme a los hechos descritos en el requerimiento fiscal, ítem 4 de FOJAR 1264, se describen los mismos, así como la imputación fáctica de estos a cada uno de los acusados, describiéndose las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Respecto a la imputación, en el rubro 5 se señalan las imputaciones específicas por cada acusado en el hecho 1 y 2. Segundo, observaciones formuladas por las defensas. En el paso establecido en el artículo 350 del Código Procesal Penal, los acusados, Lanasca Ricaldi, Salaverry Martínez, Rodríguez Gómez, Paredes Sánchez, González Guapaya y Cruzalí Tello formularon observaciones formales al requerimiento de acusación al de acusación, tanto de lo expuesto en sus escritos correspondientes como en las audiencias del 7 de agosto del 24, 13 de agosto del 24, 22 de agosto del 24, intervinieron la fiscal adjunta Verusca López Aragón y por la Procuraduría Pública el abogado Teddy André Romero González, y expusieron lo siguiente. Observaciones del acusado Lanasca Ricaldi. Sostiene que sus observaciones se sustentan en el artículo 349, inciso 1, literal B del Código Procesal Penal, que prescribe que la acusación debe tener una revisión clara y precisa de los hechos que se imputan. Si se analiza la imputación fáctica, la Fiscalía señala que aproximadamente entre los meses de febrero a marzo del 2017 se habría recibido un dinero mal habido, siendo la fecha muy amplia, muy laxa, atendiendo a la connotación del delito, y con ello no solo se vulnera el Código Procesal Penal, sino también la Casación 247 de 2018, que dice que la acusación debe ser expresa en términos que no sean absolutamente vagos e indeterminados, pues debe hacerse la descripción de las circunstancias de tiempo, lugar y modo desde una perspectiva concreta. Eso no se está cumpliendo, por lo que la acusación no es clara ni precisa. Tampoco se cumple con la Casación 1450-2017, Huánuco, que desarrolla los parámetros de cómo debe ser una acusación, y en ella dice que no solo debe formular una relación clara y precisa de los hechos, sino también otras circunstancias. Añadió que la acusación fiscal no dice dónde se habría recibido el dinero de $10,000 de parte de Salaverry, quién le habría entregado por intermedio de Rodríguez. Tampoco dice dónde se habría recibido los otros $10,000 de parte de Rodríguez Gómez, que previamente había sido entregado por Kemper y Nostroza, con lo cual, ante una imputación de esta naturaleza, ¿cómo puede un acusado asumir una defensa eficaz? De la misma manera, señor, se debe tener en cuenta que el artículo 349, inciso 2 del Código Procesal Penal establece que la acusación fiscal manifestó que en la disposición de formalización de investigación preparatoria
se señala que aproximadamente entre los meses de febrero a marzo del 2017 se habría recibido un dinero mal habido en la suma de $17,000 de mano de Salaverry por intermedio de Rodríguez Gómez, mientras que en la acusación se señala que habría recibido por intermedio de Kemper y Nostroza $17,000 que fueron recabados por Rodríguez de Salaverry. Con ello se nota claramente que la acusación cambió respecto a la formalización. En la formalización no se habla de Kemper y Nostroza, mientras que en la acusación sí, con lo cual se vulnera el principio de congruencia cuando se debe seguir en el curso de proceso solo con el hecho fáctico medular postulado al inicio del proceso. Lo que se hace en este caso es un cambio en la acusación. Sostiene que con esta observación no hay una sospecha suficiente que se haya logrado investigar a lo largo de los 7 años que tiene este proceso. La Fiscalía no ha tomado en cuenta un solo elemento de comisión de descargo de la parte afectada. No se cumple con el acopio de pruebas a lo largo de la investigación, que la Fiscalía tuvo la obligación de hacerlo para poder esgrimir y decir que acá hay una probabilidad de condena frente a una probabilidad de absolución. Aduce que la Fiscalía pretende introducir una prueba actuada luego de concluirse la investigación, como lo es el informe 156-2022 de la DIVIAC del 6 de diciembre del 22, cuando la investigación concluyó el 8 de noviembre del 22. Ello no se condice con la ley, la jurisprudencia y la doctrina. Cuestiona también la pena de 9 años. Se trata de 2 delitos donde el cohecho pasivo específico tiene pena mínima de 6 y máximo 15. La Fiscalía considera que no tiene antecedentes penales y en la ubicación de los tercios ubicando la pena entre 6 a 9 años, lo que no respeta los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Agregó que la Fiscalía hace referencia a unas declaraciones del colaborador eficaz, las que son imprecisas. Respecto de las observaciones de la prestación civil, se opone debido a que no se encuentra conforme con el monto que solicita la Procuraduría, debido a que se basa en dichos del colaborador que no fueron corroborados y se exigen 4 requisitos: antijuridicidad o la ilicitud de la conducta, daño, nexo o vínculo causal y el factor de atribución, sustentado ello en la Casación Civil 4741-2011 Santa. Concluyó solicitando se declare fundadas sus observaciones. Observaciones del acusado Rodríguez Gómez. Señaló que a su patrocinado se le atribuye 2 ilícitos penales: uno, tráfico de influencias a título de instigador, y otro, cohecho activo específico a título de cómplice primario, como una calificación jurídica alternativa conforme lo señalado en el artículo 349, numeral 1, literal B, del Código Procesal Penal. Refirió que se trata de un solo hecho, pero la Fiscalía lo separó en 2 momentos. En el hecho que involucra a su patrocinado se hace una calificación jurídica arbitraria, configurando 2 ilícitos penales, aun cuando agregó en su subsanación una calificación alternativa y que existe un concurso real de delitos. Sin embargo, no se precisó cuáles son los hechos y las circunstancias de cada uno de los delitos en materia de acusación fiscal. Mencionó que a la acusación le falta la imputación necesaria respecto al hecho en materia de atribución específica y se le comprende solo en el hecho 1 y se le atribuye 2 delitos, y en cuanto al primer momento, una calificación jurídica alternativa de cohecho activo genérico. Sin embargo, no se describe el marco temporal, el lugar de cada uno de los hechos que se atribuyen a título de concurso real, 2 delitos diferenciados, el marco temporal en el mismo febrero y marzo del 2017. Y ante ello no puede ejercer una defensa adecuada, por lo que solicita que con rigurosidad se especifique la conducta desplegada por su patrocinado, el marco temporal de cada una de las conductas en relación a cada uno de los delitos que se atribuye y el lugar de cada uno de los hechos. Indicó que observa falta de precisión de los elementos de convicción que sustentan la acusación por cada delito, porque de acuerdo con la relación de ellos es un solo hecho, pero se atribuye un concurso real de delitos. En tal sentido, los elementos de convicción que fundamentan la acusación no diferencian los que acreditan el primer momento del hecho 1, ni cuáles acreditan el segundo momento, también del mismo hecho 1. Una observación adicional es la falta de subsunción típica del comportamiento atribuido. El artículo 349, numeral 1, literal F del Código Procesal Penal, establece que el requerimiento debe contener la calificación jurídica específica de los hechos y realizarse el juicio de subsunción de aquellos en la estructura del tipo penal correspondiente. Al respecto, no se tienen en cuenta los criterios correctores de subsunción del concurso aparente de leyes, ni siquiera ha señalado la justificación del concurso real. Estos 2 hechos independientes y no explica cómo está comprendido su patrocinado. Manifestó como una observación la falta de justificación de las consecuencias jurídicas, salvo la calificación jurídica alternativa, el hecho que no ha cambiado. No hay nuevos elementos de convicción, no ha integrado absolutamente nada,
solo darse cuenta del error que cometió inicialmente, que luego de los escritos de absolución de traslado de las defensas cambió. Debe tenerse en cuenta que no es resultado de una mera discreción fiscal. En el requerimiento de integración se está ante una agravante específica de una genérica y no sería de aplicación porque no incluye esta agravante de probabilidad de gente a los instigadores ni cómplices. Más cuando no se tiene en cuenta que su patrocinado está acusado a título de instigador. La edad al momento de la presunta comisión del delito, 35 años, su grado de instrucción o estudios superiores y profesión abogado para agravar la pena y ubicarla en el extremo máximo del tercio intermedio, cuando en todo caso debería ubicarse en el margen inferior del primer tercio de las penas combinadas, porque su profesión de abogado no constituye una circunstancia agravante para medir la pena. Finalmente, añade como observación que tampoco se ha precisado medios de prueba para acreditar cada uno de los delitos imputados, ni para el delito de tráfico de influencias a título de instigador, ni para el delito de cohecho activo genérico que implicaría el segundo momento del mismo hecho y que inicialmente no se corrió traslado para absolver por 10 días el requerimiento de integración, por lo que necesariamente implique la formalidad y la solemnidad establecida en el artículo 350 del Código Procesal Penal, para permitir el ejercicio correcto del derecho de defensa. Solicitó se devuelva la acusación fiscal y se ordene se emita un nuevo requerimiento fiscal acusatorio global, incluyendo su integración de manera clara con la subsanación de las observaciones realizadas. Observaciones del acusado Salaverry. En atención al artículo 350, inciso 1, literal A del Código Procesal Penal, formuló observaciones porque se le atribuye la comisión del delito de cohecho activo específico en agravio del Estado, desde dos perspectivas. Una, cuestionando el título de imputación que consideró incorrecto, y segunda, cuestionando la formulación de la pena o la determinación de la pena por considerarla incorrecta. En cuanto a lo primero, cuestionó la tipificación, la atribución de la comisión de cohecho activo específico por la supuesta entrega de $10,000 al juez del Callao, la Nazca Ricaldi, lo que es erróneo, porque entre febrero y marzo del 2017 tuvo intervención del abogado de ese entonces, el señor Rodríguez Gómez, a quien se le habría entregado una cantidad de $10,000 para que contacte a Gianfranco Paredes, y este a su vez contacte a Ríos Montalvo a fin ordene o influencia en el juez Lanasca Ricaldi para que resuelva determinadas resoluciones a su cargo a su favor. Indicó que según lo estructurado por la Fiscalía no se ha podido establecer el dominio del hecho, por tanto sería incorrecto que se atribuya el título de imputación de autor, por lo que pretende se corrija este rol de valoración conforme a lo establecido en la casación 367 de 2011 y en la sentencia 1805-2005 habeas corpus del Tribunal Constitucional, sobre que el autor del delito de cohecho debe tener dominio sobre el resultado y es partícipe. Consideró que debe corregirse esta determinación del título de imputación a fin se lo atribuya correctamente a su patrocinador. En cuanto a los elementos de convicción, el aporte de la Fiscalía solo existe la comunicación entre el abogado personal Rodríguez Gómez y su patrocinado, al que se le entregue el dinero, no entre las otras personas que son parte al que se le entregaría el dinero, no entre las personas que son parte de la tesis fiscal. Cuestionó la determinación de la pena que realiza la Fiscalía porque utiliza como circunstancia agravante pluralidad de agentes. Sin embargo, no se puede señalar ello en los delitos de encuentro porque sería una doble valoración de perjuicio de su patrocinado, por lo que es incorrecto. Solicitó se declaren fundadas las observaciones. Observaciones del acusado Paredes Sánchez. Formuló observaciones de la acusación fiscal por la determinación de la pena y las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, así como respecto a la integración del título de imputación contra su patrocinado, luego de formular el original requerimiento acusatorio, separando un hecho en dos momentos. En el primero, la propuesta de beneficio de $7,000 por el ejercicio de influencia de Ríos Montalvo sobre el juez Lanasca Ricaldi, para dar celeridad al trámite de los expedientes. Y el segundo momento, haber prestado apoyo a Ríos Montalvo en la invocación de influencias de Rodríguez Gómez, recibiendo como beneficio $3,000 que forman parte de los $7,000 que se habría entregado a Ríos Montalvo. Indicó que la imputación alternativa fue en la modalidad de cohecho activo genérico. No se ha delimitado el espacio temporal de estos momentos porque fragmenta un solo hecho en dos momentos y esto correspondería a un concurso real y tampoco se señalan los elementos de convicción de cada hecho por separado para el ejercicio de una debida defensa. En cuanto al agravante que mencionan las defensas anteriores, se adhiere a lo señalado. Observó también respecto al nombre, pero no se consignó la profesión, apellidos de padres
cónyuge y de los hijos, por lo que solicitó devolver la acusación e integración a fin de dentro del espacio temporal se realice la imputación señalando las fechas ciertas entre abril, mayo y junio y que encuadre los dos momentos para un concurso real, un concurso ideal o delito continuado. Solicitó se declara infundadas las observaciones. Observaciones del acusado González Guapaya. Observó que la Fiscalía es imprecisa en su requerimiento respecto de los cargos imputados, puesto que a su patrocinado se le acusa como instigador del delito de tráfico de influencias, pero no se dice a quién instigó. Añadió que no existen elementos periféricos que corroboren la tesis fiscal. No señala que su patrocinado convenció a Ríos Montalvo. No se evidencia de la declaración del colaborador que hubiera indicado que esta conversación se produjo en esos términos, elementos que corroboren su presencia en la primera reunión, por lo que adolece de coherencia y motivación adecuada. La Fiscalía en su acusación original señaló que su patrocinado fue quien cometió el tráfico con Ríos Montalvo con la finalidad de determinar a otra persona a tener un procedimiento judicial. Cuando hay varias partes involucradas y Cruzallegui Tello sería el beneficiado final. Tampoco se conoce por qué no se incluyó a Ríos Montalvo y así no se entiende quién determinó a realizar estas influencias. Añadió que de manera alternativa se postuló el cohecho, lo cual no es conexo con el de tráfico de influencias porque en uno se determina y en el otro se promete y se ofrece cosas, son distintos. Si se tiene más de una calificación jurídica para los mismos hechos, el fiscal puede, en efecto, alternativamente pedir una sanción distinta, no una imputación que tiene los mismos ingredientes y en este caso no es así. Indicó que desde el año 21, cuando se incorporó a su patrocinado en esta investigación, nunca se invocó este delito y se pretende integrar esta acusación en el extremo que no habría un cambio sustancial en la misma, por lo que solicita se corrijan estas observaciones de manera correcta y eficiente. Observaciones del acusado Cruzallegui Tello. Planteó 3 observaciones al requerimiento acusatorio original y 2 a la integración de la Fiscalía, que lo dividió de la siguiente forma. Violación del principio de congruencia procesal, violación del principio de nebis in idem al determinar judicialmente la pena, y no se ha hecho el trabajo de individualizar el aporte probatorio de cada prueba ofrecida para juicio. Respecto al hecho 2, considera que la Fiscalía, al momento de dosificar la pena, calificó como factor que su patrocinado fue funcionario público, gerente general de Protección del Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial del Callao. Sin embargo, cuando imputa el delito, también se le añade la circunstancia agravante de ser funcionario público. En esa medida existe una doble valoración sobre una misma circunstancia. Por ello solicita cumpla la Fiscalía con individualizar qué medio probatorio está relacionado a su patrocinado y específicamente cuál es el aporte, no la premisa fáctica que acreditaría cada uno de estos medios probatorios ofrecidos a juicio. Considera que en las páginas 149, 151, 152 a 190, 203 y 204 del requerimiento acusatorio, la Fiscalía incorporó un hecho que no fue materia de imputación, referente a la existencia de un informe 156-2022 del 6 de diciembre del 2022, que obra en la carpeta fiscal a folios 361 al 416, que delimita las llamadas entre Ríos Montalvo, González Guapaya, Cruzallegui Tello y Danasca Ricaldi, pero no fueron parte de la tesis de la Fiscalía anteriormente en la formalización y viola de esta forma el principio de congruencia. Sobre la integración, considera que la estructura típica de cada delito difiere uno de otro en su estructura, porque no identifica en qué forma Ríos Montalvo violó sus obligaciones, lo cual debió plantearse también en la investigación como una alternativa. Y eso no se cumplió e incorporó hechos nuevos por las supuestas comunicaciones entre Cruzallegui Tello y la Danasca Ricaldi, y también con González Guapaya, ambos funcionarios en una misma entidad. Sin embargo, a partir de esta llamada se refuerza el facto corruptor. Indicó que sobre el principio de congruencia, la Fiscalía imputó en toda la investigación que supuestamente entre González Guapaya había una amistad con Ríos Montalvo, supuesto acercamiento que después de la lectura de sentencia se le invitó a almorzar, disposición 8, pero ahora señala que ese ofrecimiento fue previo a la emisión de la sentencia, cambió temporalmente en la integración al requerimiento acusatorio. Sobre el principio de imputación necesaria, no identifica con claridad el acto funcional específico que vincula el delito del cohecho. Específicamente se limita a señalar que el acto funcional se llevó ante Ríos Montalvo, que es la persona que influiría en el trámite del expediente 3237-2023, pero la documentación de gestión no es parte de la función de un presidente de corte. En ese sentido, consideró que la Fiscalía debe individualizar el acto funcional específico que vincula a esta imputación sobre cohecho con el acusado, solicitando que las observaciones sean subsanadas conforme se ha descrito. Argumentos de la Fiscalía.
La Fiscalía oralizó en su integridad el requerimiento acusatorio, precisando lo referido en su escrito ingresado el pasado 18 de abril del 2024. Luego del requerimiento a las observaciones formuladas, sostuvo que conforme al recurso de casación 1450-2017 Huánuco, las observaciones formales son materia de corrección inmediata e importan omisiones patentes en el relato de los hechos, en la identificación de los imputados o el análisis propio de la justificación acusatoria o en los requisitos del artículo 349 del Código Procesal Penal. Los argumentos relacionados con el cambio de tipo penal o una modificación de la pena no pueden ser parte de un control formal. Indicó que en el caso de las observaciones formuladas por los acusados, Lanasca Ricardi, Cruzalí Tello y González Guapaya, vinculadas con el hecho 1 en su segundo momento referido a la acusación por cohecho pasivo específico, señalan que la acusación no es clara ni concreta por la fecha aproximada de la comisión de los hechos, abril del 2017, donde la NASCA habría aceptado promesa de beneficio consistente en mantener su designación como juez supernumerario, lo cual no es así. Se está frente a delitos de corrupción de funcionarios que se cometen en un ámbito de clandestinidad. Por lo tanto, no puede darse un día, hora o fecha exacta de cuándo se produce el pacto corruptor, si no se construye en base a los datos periféricos que obtiene la Fiscalía en la etapa de investigación y a los medios de prueba recopilados, por lo que la fecha, abril 2017, es una aproximada, porque conforme al numeral 5 de la acusación, el acusado Lanasca dio referencia de esta fecha en que se habrían suscitado estos hechos en su declaración rendida ante el órgano de control del Poder Judicial. Agregó que Lanasca Ricardi observó en su escrito aspectos del segundo hecho en materia de imputación, mientras que la audiencia se refirió al primer hecho, con lo cual no es congruente su argumentación. Respecto de la observación relacionada con el informe 156-2022 del 15 de mayo del 22, referido con las comunicaciones telefónicas, registro histórico de llamadas que habría sostenido el acusado Lanasca Ricardi con sus coprocesados Cruzalí Tello, Rodríguez Gómez y Kemper y Nostroza, el referido informe se solicitó dentro del plazo de la investigación preparatoria mediante providencia 2 del 5 de septiembre del 22, en la que se ordenó al Departamento de Apoyo Técnico de la División de Investigaciones realice una copia espejo de la carta remitida por Movistar, así como el análisis de las comunicaciones entre los números telefónicos involucrados. La investigación venció el 8 de noviembre del 22, llegando con posterioridad el informe el 12 de diciembre del 22. Pero como es de verse, el acto de investigación fue dispuesto durante la investigación. El cuestionamiento a la pena privativa de libertad de 9 años para cada uno de los hechos hace un total de 18 años por concurso real. La pena no es un tema de observación formal, puesto que los criterios de su imposición es de cargo de los jueces de juicio, luego del acto de juzgamiento, valorando las pruebas y las circunstancias personales de cada acusado. Respecto a las oraciones formuladas por el acusado Rodríguez Gómez, que no existiría un concurso real de sucesos históricos diferenciados, precisó que el hecho imputado por cada uno de ellos y las consecuencias específicas de cada conducta están detallados como 2 hechos independientes, y por cada uno estableció circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. En la categoría jurídica de concurso real, la defensa confunde la categoría de hecho jurídico con conductas desplegadas. Se le imputa 2 conductas independientes en el mismo hecho. La primera, cuando Rodríguez Gómez se habría contactado con Paredes Sánchez para que éste a su vez contacte con Ríos Montalvo y pueda llegar al juez Lanasca Ricardi, y se emitan pronunciamientos favorables a los intereses de Salaverry Martínez, Cruzalí Tello y Yavilla Quispe. Y la segunda, haber actuado como intermediario entre Salaverry Martínez y Yavilla Quispe para ofrecer y entregar la suma de $10.000. Son 2 conductas que a criterio de la Fiscalía constituyen un concurso real de delitos dentro de un marco de control formal. Esta categoría jurídica de concurso real y delito continuado inciden directamente en la pena solicitada que es objeto de prueba en el juicio oral. Agregó que este tipo de observaciones son parte del debate de fondo y en cuanto al cómputo de la pena se consideró como un agravante la pluralidad de agentes. En ese sentido, se tuvo en cuenta lo señalado por la Corte Suprema respecto a que en los delitos de cohecho no procede el agravante de la pluralidad de hechos, pero en este caso el agravante no solo radica en el encuentro entre Salaverry Martínez y Yavilla Quispe, que actuaron a través de Rodríguez Gómez, sino en la actuación con otros actores. En este sentido, a nivel de agravantes no pueden ser objeto de un control formal, sino de un debate de prueba y de argumentación en juicio oral. En cuanto a las características personales de su patrocinado, la conducta del mismo será materia de debate en juicio oral y no es una observación formal propiamente dicha. Respecto a que los medios de prueba ofrecidos son inexactos, en la acusación se esbozó de manera clara, precisa y concreta las razones por las cuales los órganos de prueba testimonial como pericial son pertinentes, conducentes y útiles. En relación con la acusación alternativa para la defensa son hechos atípicos. Ello es impertinente en un control formal, por lo que no es factible amparar esta observación ni las anteriores.
Respecto a las observaciones del acusado Salaverry Martínez, la defensa solicitó se corrija el título de imputación de autor a partícipe o instigador, así como no sería aplicable la circunstancia agravante genérica de dos o más personas. Sobre ello, consideró que se encuentra plenamente identificada la condición de autor por la entrega de los $10,000 a Rodríguez Gómez. Salaverry Martínez fue quien tuvo el interés que salieran favorables sus procesos de devolución de oro, por lo que la condición de cómplice o instigador no calza, no constituyendo una observación formal. Respecto del agravante de pluralidad de agentes, existe pluralidad de ellos y no solo por el delito de encuentro de cohecho. Según la tesis de la Fiscalía, entre Rodríguez Gómez y Salaverry Martínez habrían participado otras personas como Kemper y Nostroza. Esta no es una observación formal. Respecto a las observaciones del acusado Paredes Sánchez, la defensa señaló que la Fiscalía no habría cumplido con los artículos 88, numeral 1 y 349, numeral 1 del Código Procesal Penal, pues no se incluyó los datos de profesión, ocupación, padres, cónyuge y nombre de los hijos del acusado, así como no se identificó los procesos en los que estaría involucrado su patrocinado, no se identificó los bienes que posee y las relaciones que tendría con los otros acusados. Ello no es así. El artículo 349, literal A del Código Procesal Penal, dispone que se debe incluir en la acusación los datos que sirvan para identificar al imputado de conformidad con lo previsto en el artículo 88, numeral 1 del Código Procesal Penal. Identificar al imputado consiste en determinar sus calidades de ley, nombre y apellidos, DNI, dirección, fecha de nacimiento, nombre de los padres, grado de instrucción, edad y teléfono. En este caso, todos los acusados están plenamente identificados. En cuanto a que la pena no estaría debidamente argumentada, considera que esta oposición se debe dar en el momento en que se evalúen los medios de prueba. No es una observación formal y en cuanto a la acusación alternativa por el concurso real de delitos, explicó que al ser dos conductas independientes, donde al ser la primera el contacto con Rodríguez Gómez para que le envíe un mensaje a Ríos Montalvo e invocar influencias reales ante el juez Lanasca Ricardo a cambio de $7,000, de los cuales $3,000 era para Paredes Sánchez, $4,000 para Ríos Montalvo y $10,000 para Lanasca Ricardo. Respecto de las observaciones del acusado González Guapaya, en cuanto no se precisó en la imputación a quién instigó, refirió que no es exacto porque dentro del marco de imputación se determinó claramente la intervención tanto de González Guapaya con la primera imputación y en la tipificación que se hizo de tráfico de influencias también se mostró los vínculos de amistad con Ríos Montalvo para lograr que invoque influencias ante Lanasca Ricardo y favorecer a su amigo Cusalegui Tello. En ese sentido, la imputación es clara y planteada dentro del requerimiento acusatorio. En cuanto a la situación jurídica de Ríos Montalvo, esta fue resuelta de manera independiente y no es materia de imputación. La responsabilidad penal es autónoma e independiente y la investigación personal. Respecto a las observaciones del acusado Cusalegui Tello, en cuanto a que la acusación no es congruente y se habría violado el nebis in idem dentro del marco de imputación, porque la Fiscalía no habría ampliado la disposición de formalización de investigación preparatoria e incorporó el informe 156-2022 posteriormente. Sostiene que este informe fue producto de un acto de investigación requerido durante la investigación preparatoria, pero llegó con posterioridad y tiene plena relación con los acusados y acredita la tesis imputativa de la Fiscalía. En cuanto a la determinación de las penas, hechos, sujetos y al fundamento en relación a los hechos, no cabe el argumento sobre la conducta del imputado al colocarle un agravante, de quien instigó, determinó a un funcionario público, ya que las agravantes de la pena inciden directamente en el monto de la misma que en materia de prueba y no forma parte de las observaciones formales. Sobre la individualización de las pruebas, sí se precisó en la acusación cuáles vinculan a cada uno de los acusados. Concluyó que las observaciones formuladas por los acusados, así como sus argumentos de defensa, inciden directamente en el ámbito probatorio y no son observaciones formales, por lo tanto deben desestimarse. Argumentos de la Procuraduría Pública. La Procuraduría Pública precisó el monto de su pretensión para cada uno de los acusados. Asimismo, refirió que se adhirió a los medios de prueba de la Fiscalía. En cuanto a la integración que realizó la Fiscalía con posterioridad a su requerimiento fiscal, se mantiene la reparación civil inicialmente presentada. Refirió que las observaciones formales efectuadas por los acusados Lanasca Ricardo, Salaverry Martínez, Rodríguez Gómez, Paredes Sánchez, González Guapaya y Cusalegui Tello, la Fiscalía cumplió con lo preceptuado en los artículos 349 y 122, inciso quinto del Código Procesal Penal, pues acompañó e indicó los elementos de convicción que justifican la tesis acusatoria. Consideró que deben desestimarse las observaciones. Con referencia a la observación a la pretensión civil del acusado Lanasca Ricardo, señaló que son alegaciones de fondo y no de forma,
pues el acusado Lanasca sostiene que los hechos imputados en su contra y que sostienen la pretensión civil provienen de la declaración de un colaborador eficaz que mintió, son falsas. Añadió que en la etapa intermedia solo le compete establecer el cumplimiento de las formalidades de admisibilidad de la pretensión resarcitoria, es decir, la vigencia de la acción civil y la admisión o no de los medios probatorios, superado el saneamiento en el auto de enjuiciamiento. El juzgado competente del juzgamiento emitirá la decisión correspondiente. Sería impertinente en la fase de control de admisión de acusación examinar de forma sustancial los medios probatorios que son base para la pretensión civil. Además, cumplió en extenso con la formalidad exigida, es decir, se estableció las circunstancias fácticas, el monto de la pretensión civil. Sobre las observaciones formales, el juez de investigación preparatoria es el encargado de realizar el control de legalidad de la acusación fiscal. Esto es, verificar la concurrencia de los presupuestos legales que autorizan la acusación fiscal. Ese y no otro es su ámbito funcional. El procedimiento de la etapa intermedia consta de dos fases, oral y escrita. Las distintas posibilidades que tiene el juez frente a la acusación fiscal pueden concretarse luego del trámite de traslado a las demás partes, nunca antes. Fase escrita, y de la realización de la audiencia preliminar del control de acusación, fase oral, que plasma la vigencia calificada de los principios de oralidad y concentración. El control formal es previo a toda posibilidad de análisis de mérito de la acusación. Es así que el artículo 3522 del Código Procesal Penal precisa que si se advierten defectos que importan el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3491 del acotado Código, en una discusión que debe preceder al análisis de los demás aspectos que deben tratarse en la audiencia preliminar, lo pertinente es suspender la audiencia para su debida subsanación, luego de lo cual debe reanudarse. La decisión de formular observaciones en la acusación fiscal es una causal de suspensión de la audiencia que será el caso instar solo cuando el defecto detectado requiera de un nuevo análisis del Ministerio Público. De no corresponder la suspensión, siempre será el caso decidirla y proseguir con la audiencia para dar paso a la discusión de las demás observaciones. Las partes, y en particular la defensa, tienen la posibilidad de hacer un control formal de la acusación, es decir, dar cuenta, por ejemplo, de omisiones relevantes en la acusación, vaguedad en el título de imputación, insuficiencia o contradicción en la identificación de los acusados, insuficiente individualización de los acusados con relación a los hechos objetos del proceso, o confusión en los tipos penales invocados. Se trata, por tanto, de errores e insuficiencias en la debida motivación de la acusación. En consecuencia, corresponde a este órgano jurisdiccional verificar si el requerimiento acusatorio cumple con lo prescrito en el artículo 349 del Código Procesal Penal. Según la norma en referencia, la acusación fiscal será debidamente motivada y contendrá los datos que sirvan para identificar al acusado de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 88, y aquí estoy citando todo el artículo 349 para poder acceder al análisis completo. De lo antes señalado, se advierte que el requerimiento fiscal cuenta con la siguiente información. 1. Los datos de identificación de los acusados: Lanasca Ricardi, Salaverry Martínez, Paredes Sánchez, Rodríguez Gómez, González Guapaya, Cusalegui Tello y Avilla Quispe, tal como se aprecia en el ítem 2 del requerimiento, folio 5 a 8. Los hechos, con el detalle de las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores por cada acusado y de forma genérica, referidos en el ítem 4 del requerimiento fiscal, folios 12 a 64. Elementos de convicción detallados en el ítem 5, de folios 64 a 133. Participación que se atribuye a los acusados, ítem 6 del requerimiento, folios 133 a 136. La relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal y la cuantía de la pena y las consecuencias accesorias se encuentran contenidas en el ítem 7, 8, 9 y 10 del requerimiento, folio 136 a 267. Tal como se aprecia en el ítem 2 del decreto 1681-2024 del 26 de junio del 2024, donde se precisa penas alternativas de las solicitadas para los acusados en el requerimiento primario. Los medios de prueba que ofrezca para su actuación en la audiencia, para estos efectos, se encuentran contenidos en el ítem 9 del requerimiento, fojas 267 a 340. Los hechos son los mismos de la disposición 8 del 9 de julio del 2021 de formalización de investigación preparatoria. Se considera calificación jurídica alternativa subsidiaria en el decreto 1681-2024 como integración de acusación respecto de los acusados Rodríguez Gómez, Paredes Sánchez, González Guapaya y Cusalegui Tello, fojas 2822, 2880. Y todos cuentan con la medida de comparecencia con restricciones mientras dure el proceso, excepto en el caso de Paredes Sánchez, que tiene comparecencia simple. En cuanto a la reparación civil, al encontrarse la Procuraduría Pública
constituida como actor civil mediante resolución 4 del 6 de mayo del 22, cesó la legitimidad del Ministerio Público en el objeto civil. Señaló en su solicitud escrita el monto de la reparación civil en la suma de 50.000 soles para cada uno de los acusados, Paredes Sánchez, Rodríguez Gómez, González Guapaya, Cruzalí y Tello, por el delito de tráfico de influencias agravado, 50.000 para el acusado Lanasca Ricardi por el delito de cohecho pasivo específico y 50.000 para los acusados Salaverry Martínez y Avilla Quispe Rodríguez Gómez, según el escrito grande al folio 2230-2340. En audiencia pública del 3 de septiembre, luego de la integración del requerimiento, ratificó su pretensión respecto de los montos originalmente propuestos. Conforme al Acuerdo Plenario 6-2009 del 13 de noviembre de 2009, el control formal de la acusación que puede promoverse implica la revisión del cumplimiento de los requisitos legales de un acto procesal trascendente, y la validez de la serie procesal constituye una facultad judicial inherente a la potestad jurisdiccional. Esta evaluación por parte del juez, en este caso de la etapa intermedia de saneamiento de la acusación, debe circunscribirse como establece la casación 760-2016 de 20 de marzo del 17 a visiones relevantes de la acusación, señaladas por las partes o por el propio juez. Indefinición en el título de imputación, insuficiencia o contradicción en la identificación de los acusados, insuficiente individualización de los acusados con relación a los hechos objeto del proceso o confusión en los tipos penales invocados. Asimismo, la sentencia de casación 247-2018 ANCAS del 15 de noviembre del 2018 señala que el relato de los hechos debe incluir todos los elementos fácticos que integran el tipo delictivo y las circunstancias que influyen sobre la responsabilidad del acusado. Y debe permitir conocer cuáles serían las acciones que se consideren delictivas. Agrega que el momento para cuestionar este defecto formal es la etapa intermedia, en la cual se encuentra este proceso, y finalmente señala que ellos son subsanables durante el proceso. Sobre observaciones de Lanasca Ricardi. Con relación a las observaciones formuladas por el acusado Lanasca Ricardi, se tiene: en cuanto a los hechos señalados en el requerimiento acusatorio, observa que no son los mismos descritos en la formalización de la investigación, existiendo un cambio en la redacción. En la acusación se describen los hechos de manera amplia, mientras que en la formalización el texto es genérico. Asimismo, observa que no cumple con la casación 1450-2017 Huánuco, incluyendo en el relato de la acusación a una persona que no está acusada. Al respecto, este juzgado, en cuanto a los hechos, señala que esto no es una inconsistencia, puesto que conforme al principio de progresividad de la investigación preparatoria tiene el deber de realizar todos los actos de investigación al fin de alcanzar una sospecha suficiente e idónea para justificar una acusación, por lo que se desestima en este extremo la observación. En cuanto se estaría incluyendo a una persona que no está acusada, como es de verse del relato de los hechos de requerimiento, la mención de Kemper y Nestroza es una referencial, que no se incluyó en la formalización ni tampoco durante la investigación preparatoria y está vinculada a este requerimiento acusatorio, por lo que se desestima dicha observación. En cuanto a la observación que Lanasca Ricardi recibió como medio corruptor el pago de $10.000 en la formalización, mientras que en la acusación se habla de $17.000, ello no es así, toda vez que tanto la formalización como la acusación refieren que recibió $10.000. Conforme a la acusación, al acusado Rodríguez Gómez le entregaron Salaverry Martínez y Avilla Quispe $17.000, de los cuales 4.000 eran para Ríos Montalvo y 3.000 para Paredes Sánchez, por lo que no existe observación. Asimismo, respecto del informe 156-2022 DIVIAC del 6 de diciembre del 22 referente a comunicaciones telefónicas, incorporado luego de culminada la investigación, la Fiscalía señaló que si bien dicho informe fue recibido culminada la investigación, este fue solicitado mediante Providencia 2 del 5 de septiembre del 22, durante la investigación preparatoria, para que se realice una copia espejo de la carta remitida por Movistar, así como el análisis de las comunicaciones entre los números telefónicos involucrados. Como es de verse, está acreditado que el presentado informe fue un acto de investigación dispuesto en el marco de la investigación preparatoria y recibido cuando ésta concluyó. Ello no lo invalida. En cuanto a las observaciones formales, oposición a la pretensión civil que no fue acorde con los 4 requisitos establecidos en la Casación Civil 4741 de 2011, antijuridicidad o ilicitud de la conducta, daño causado, relación de causalidad entre el hecho generador y el daño producido y factores de atribución, puesto que se tratan de hechos que no fueron corroborados con otros documentos, que solo se sustentan en dichos de un colaborador eficaz y que lejos de ser hechos concretos se trata de mentiras, entre comillas, y que la Procuraduría señaló ser cuestionamientos sustanciales y no formales. En este sentido, cabe precisar que este juzgado toma como referencia que los defectos formales son materia de corrección inmediata, además de algún incumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 349 del Código Procesal Penal,
por lo que en esta fase intermedia no es posible cuestionar respecto de la fundamentación de la reparación civil, puesto que es defensa de fondo, no formal. La observación es infundada. Observaciones de Rodríguez Gómez. Respecto a las observaciones de la defensa de Rodríguez Gómez, se tiene: en cuanto se le atribuye dos delitos en un mismo hecho y un concurso real de delitos y en la calificación jurídica alternativa no se precisó los hechos y circunstancias para cada uno, así como falta de imputación necesaria, el marco temporal de los hechos entre febrero y marzo del 2017 y el lugar de cada uno de los hechos, observó que los elementos de convicción no sustentan la acusación y falta de subsunción típica del comportamiento atribuido. La Fiscalía precisó que los hechos se establecieron en base a cada acusado, así como se le imputa dos conductas independientes. La primera consistente en que se habría contactado con Paredes Sánchez para que éste a su vez contacte con Ríos Montalvo y pueda llegar al juez Lanasca Ricaldi y emitir pronunciamientos favorables a los intereses de Salaverry Martínez, Cruzallegui Teibo y Yavilla Quispe. Y la segunda conducta, haber actuado como intermediario entre Salaverry Martínez y Yavilla Quispe para ofrecer y entregar la suma de $10.000. Agregó que el cuestionamiento de la defensa se relaciona con la tipicidad y el concurso real, observaciones que no son formales. En cuanto a los hechos para cada delito, se debe considerar que la Fiscalía señaló que se trata de los mismos hechos encuadrados en un tipo alternativo, por lo que los elementos que sustentaron la primera calificación jurídica son los mismos. Las observaciones son infundadas. Respecto del plazo de 10 días que no se les otorgó en el momento de correr traslado de la integración de la acusación para el ejercicio correcto del derecho a la defensa, conforme a la sesión del 26 de junio del 24, previo traslado de la integración de la acusación, el juzgado señaló un plazo para las absoluciones, quedando las partes conformes para el 8 de julio del 24. Se presentó observación el 5 de julio del 24, escrito con registro 1793-24, absolviendo el traslado de dicha integración. En este extremo, la observación es imputada. Observaciones de Salaverry Martínez. Cuestionó si le imputa el título de autor cuando debería ser el de instigador. En cuanto a los elementos de convicción, refirió que solo existe un registro de comunicación con su entonces abogado Rodríguez Gómez. La observación referida al título de imputación está referida a un cuestionamiento sobre la responsabilidad del acusado. En cuanto a que solo existe un solo elemento en el caso de Salaverry Martínez, ello no es así. Los elementos de convicción que sustentan la acusación tanto para Salaverry Martínez como para los demás acusados sustentan los hechos individual y en el contexto que se involucró cada uno de ellos. Las observaciones son infundadas. Observaciones de Paredes Sánchez. Cuestiona las pruebas ofrecidas, las que no justificarían el relato de los hechos, así como la integración del título de imputación luego de formular el original requerimiento acusatorio y sostener la existencia de un concurso real. Cuestionó asimismo que no se cumplió con la individualización de los acusados, puesto que no se consideró datos como nombre de los hijos, cónyuge, profesión y otros. En cuanto a la primera observación, cumplió la Fiscalía con presentar los elementos de convicción que considera necesarios y suficientes para un requerimiento acusatorio, vinculados con los hechos y respecto de cada uno de los acusados. En cuanto a la individualización, está detallada la necesaria para el cumplimiento del requisito fijado en el artículo 349, numeral 1, literal A del Código Procesal Penal. Las observaciones son infundadas. Observaciones de González Guapaya. Observó que primigeniamente se le haya acusado como instigador de tráfico de influencias, lo que no es congruente con la acusación alternativa que se le hace en la integración de la acusación por el delito de cohecho activo genérico en calidad de autor. Refirió que no se dice nada de la situación jurídica de Ríos Montalvo. Al respecto, y conforme lo señaló la Fiscalía, se determinó, luego de la evaluación de los hechos y sus circunstancias, la participación de cada uno de los acusados, con lo cual a González Guapaya se le formuló una acusación alternativa acorde a lo ya señalado. En cuanto a la observación referida a la participación de Ríos Montalvo, la responsabilidad penal es personal, autónoma e independiente. Las observaciones son infundadas. Observaciones de Cruzallegui Teibo. Cuestiona que se violentan los principios de congruencia y ne bis in idem, puesto que la imputación fue ampliada sin un sustento fáctico y a un mismo hecho se le había calificado 2 veces como delitos distintos, y ello sobre la base del informe 156-2022, del 6 de diciembre del 2022. Cuestiona el acusado que se le incluye una acusación alternativa. Sobre el particular, conforme a los hechos, el título de imputación es el de instigador, inicialmente como tráfico de influencias y alternativamente como cohecho activo genérico. No se violenta en principio alguno, puesto que el informe cuestionado, como ya se hizo referencia, es un acto de investigación realizado dentro de la propia investigación preparatoria que se recibió una vez concluida esta. Las observaciones son infundadas. En cuanto a la observación de la pena, formulada por los acusados Lanasca Ricaldi, Rodríguez Gómez, Salaverry Martínez, Paredes Sánchez
González Guapaya y Cruzalía Tello, la Corte Suprema de Justicia de la República estableció que el control judicial de la acusación fiscal tiene un marco expreso respecto de las observaciones que no inciden en el juicio de tipicidad y cuestionar las bases probatorias de la acusación y sobre esa base solicitar un cambio de tipo penal o una modificación de la pena. Estas observaciones son argumentos de defensa de fondo no formales, por lo que es inadmisible plantearlas y menos aceptarlas en sede intermedia. La observación es infundada. Por tales consideraciones, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema resuelve declarar infundadas las observaciones formales formuladas por los acusados Julio Lanasca Ricardi, Salaverry Martínez, Rodríguez Gómez, Martín Paredes Sánchez, González Guapaya y Cruzalí Tello, en lo seguido por los presuntos delitos de cohecho pasivo específico y otros en agravio del Estado, notificada en audiencia pública con su lectura integral. Han declarado pues infundadas las observaciones, con lo cual vamos a proseguir con la etapa siguiente. Se han interpuesto excepciones, aquí veo, por la defensa de los señores Yavilla Quispe, Rodríguez Gómez y Cruzalí Tello. Doctora López. Sí, señor juez supremo, dígame. Conforme con la decisión. Sí. Ya, correcto. Podemos comenzar con las excepciones el día de hoy, escuchar a uno de los señores y luego programa una para los otros dos, y usted en la siguiente responde todas, o usted prefiere responder a cada una de ellas. No, conforme la dinámica inicial que se entabló al inicio de esta audiencia en el control formal, que primero intervengan todos los abogados y de manera conjunta voy a poder absolver. Y ahí hacemos las réplicas y dúplicas. Sí, exactamente. Gracias. De acuerdo. Okay. Muy bien. ¿Quién de los defensores se encuentra listo para formular sus argumentos de excepción? La defensa del señor Yavilla. Señor magistrado, yo preferiría que sea en el orden en el que se ha venido mencionando a los imputados. Ya. Lo que pasa es que las excepciones están en un orden diferente. Pero bueno, vamos a preguntar al señor Rodríguez, defensa del señor Rodríguez. Del señor Cruzalegui. Doctor Alarcón. Ya, correcto. Está solucionando su audio y unos minutos que se conecta. Ok. ¿Me puede poner por el chat si usted puede comenzar con la excepción, doctor doctor Alarcón? Vamos a esperar unos minutos, doctora, si no, traslado también las excepciones para la próxima sesión, ¿le parece? Conforme, señor juez. Ya. ¿Para cuándo está previsto? Bueno, vamos entonces a programar la siguiente sesión para el viernes 27 de septiembre a las 10 de la mañana, y ahí hacemos escuchamos todas las excepciones y las réplicas y las dúplicas. ¿De acuerdo? Conforme, señor juez. Ok, entonces. Correcto. Entonces se programa la siguiente. 27, ¿a qué hora, señor magistrado? 27 horas. 10 de la mañana. 10 de la mañana. ¿Qué acciones se van a llevar a cabo, señor magistrado?
las excepciones formuladas por los señores. Comenzaremos con el doctor, la defensa del señor Yavilla, luego el señor Rodríguez y después el señor Cusalegui. Bien, gracias. Listo. Si pueden, comenzamos antes, a las 9. ¿Está bien a las 10? Ok, quedamos a las 10. Para el próximo viernes 27 de septiembre a las 10 de la mañana está programada la siguiente sesión. Siendo las 16 horas se concluye esta sesión. Muchas gracias. Perdón, señor magistrado, no anoté la fecha, si me podría repetir. Disculpe. 27 de septiembre. Audio y video. Audio y video, señor magistrado. Muchas gracias, por favor. 27 de septiembre. Conforme. Copia de audio y Doctor Alarcón, video. para el 27 de septiembre estar preparados todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, señor juez. Buenas tardes. Doctor, disculpe. Sí, doctor, dígame. Doctor, disculpe, me he conectado desde el celular, no llegué a escuchar. ¿Se está reprogramando la audiencia? Sí, estoy programando la siguiente sesión para el 27 de septiembre a las 10 de la mañana. 27 de septiembre, 10 de la mañana. Sí, Ya. para que usted Muchas gracias, señor. haga los argumentos de la excepción. Conforme, doctor. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.